Muy buen día tengan todos. Bienvenidos a esta serie ¿Qué es? Porque no todos querían decir lo que tú quisiste entender. En esta oportunidad hablemos sobre la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Algunas personas piensan que el que es obediente no tiene amor propio, o se siente infantil toda la vida y por eso debe obedecer. O el que es obediente es facilista porque no tiene que pensar por sí mismo. Pues bien, nada de eso es la obediencia evangélica. Esa orden, esa indicación de la obediencia que nos viene del Evangelio no es nada de lo que algunas personas por fuera de la iglesia creen. La obediencia es necesaria para el que cree, porque hay que obedecer al único que conoce el futuro, al único del que proviene toda bendición, el único que es justo, Dios. La obediencia es entonces poner nuestra vida en manos de Dios como instrumento santificado por Él, para realizar su voluntad. Significa eso que todo lo que hacemos día a día suele ser nuestra voluntad, suele ser el producto de nuestro orgullo. ¿Qué es la obediencia? Lo contrario, hacer todos los días todo lo posible, orar mucho, pedirle fortaleza, sabiduría a Dios, para que seamos capaces de hacer solo su voluntad y no la nuestra, para que en nuestro día a día y todas nuestras acciones sean para su gloria y no para nuestro orgullo. La obediencia implica obedecer a todos aquellos a quien Cristo pidió que obedeciéramos. Entonces, aunque nos cueste y no deseemos hacerlo, Cristo dijo al César lo del César y a Dios lo de Dios. Y muchos santos y apóstoles han dicho que a los gobernantes debemos obedecerles en lo que corresponde, nunca pasando por encima de la verdad y de la justicia. Y eso lo perfeccionó, digámoslo así, en su explicación, Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, la obediencia también, y no solamente es a los gobernantes humanos, sino a los gobernantes que también son humanos, pero que ha puesto allí directamente Cristo. Y me refiero a los apóstoles, obedecer a su palabra, a la de los apóstoles, y también de los sucesores apostólicos. Así tenemos hoy en día a los obispos, el Papa, también tenemos a los sacerdotes en sus parroquias. La obediencia implica obedecer a ellos, ¿pero en qué? Implica obedecerles en todo lo relacionado con la palabra de Dios, la cual nosotros también tenemos que meditar, sopesar y comprender para poder aplicar. Es decir, la obediencia no puede ser una obediencia ciega, porque el que obedece ciegamente tal vez se está equivocando. Tiene que ser una obediencia razonada, orada, meditada, a profundidad. La obediencia implica que nuestro orgullo se haga más pequeño cada vez para que quien crezca en nosotros sea Cristo. Esa es la obediencia. Tenemos que obedecer a personas con muchos defectos. Los sacerdotes, obispos, incluso el Papa, son personas con defectos, claro. Pero tenemos que obedecer no por ellos, sino por Cristo. Y en atención a la santificación que Cristo hace también en ellos y en nosotros. Por eso pensamos lo que vamos a obedecer, por eso lo razonamos, lo meditamos y lo oramos. Pero resulta que la obediencia no es solamente a ellos. La obediencia, por ejemplo, para los que han recibido o hemos recibido el sacramento del matrimonio, es una obediencia a Dios a través del esposo o la esposa. Debemos obedecer a ella y a él. ¿Por qué? Porque es la persona que Dios ha puesto y que nosotros escogimos para que nos acompañara. Y ese acompañamiento implica que
juntos debemos encontrar y discernir la voluntad de Dios en nosotros, y ese discernimiento se debe convertir en ley para cada uno, porque se debe convertir en aquello que hay que seguir por encima de cualquier orgullo, cualquier deseo, pasión o interés externo. Entonces yo les invito a ser obedientes a su esposa, a su esposo, al párroco, al obispo, al papa, ser unidos y sobre todo orar por aquellos a quienes debemos obediencia. ¿Por qué orar por ellos? Porque solo Cristo es capaz de hacerles dar indicaciones coherentes con la realidad y que realmente edifiquen al cuerpo de la Iglesia. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.